Hoy vamos a ver una nueva serie de predicaciones sobre un personaje del Antiguo Testamento que se llama David, como lo veis. ¿Ah? David, no este que está en la iglesia, pero el de la Biblia, ¿no? Y vamos a aprender muchas cosas sobre su vida porque lo hemos intitulado David soy yo, ¿no? Mucha gente sale en la calle con un escrito que dice soy Charlie, ¿no? Tratando de identificarse a esta gente que murieron desgraciadamente ahí a manos de los terroristas. Pero bueno, yo no quiero identificarme a esta gente, ¿no? Compartimos la desgracia, ¿verdad? Que han tenido y es terrible y esta intolerancia es terrible y todo lo que significa eso sí lo compartimos, pero no compartimos lo que hacía esta gente, tampoco era muy bien, ¿no? Pero cuando decimos David es otra cosa, ¿no? Cuando dice yo soy David es que me identifico a él porque a través de estas predicaciones nos reconoceremos, seguro, en algunas cosas de este personaje. ¿Saben? Es el personaje que más habla el Antiguo Testamento y la Biblia en su totalidad le presento como un modelo a seguir. Por ello vamos a tener una nueva serie de meditación sobre este personaje importante. Nos enseña muchas cosas sobre nuestra vida espiritual y personal, también como hombres. Hay muchos versículos en la Biblia, son más de 600, ¿saben? Los versículos que hablan sobre él. Y es el personaje más mencionado por Jesús también, al cual se refiere Jesús muchas veces. Y por los discípulos en el Nuevo Testamento también. Lo que es apasionante es el hecho de que es un nombre de paradojas. Es decir, que hay contradicciones completas en su propia vida. Va a venir a ser el rey de una nación que aún existe hoy en día, ¿verdad? Vivirá unos 70 años, 40 de ellos como rey, y es continuamente mencionado en la memoria de la gente, incluso de los creyentes y naturalmente de los judíos, en sus comentarios. Rey a los 30 años consiguió unificar a cada una de las tribus de Israel y hacer de ellas una nación. Aquí tenemos su estatua que viene ahí. Bueno, había cortado en la mitad, yo no sé por qué salió así, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo siento. Así la podéis ver, la estatua de David, hecho por Miguel Ángel, ¿no? El gran artista, uno de los primeros artistas reconocidos, de verdad. Y es extraordinario como todo el mundo habla de él, habla de su, no solo de su físico, pero de lo que él fue. Y sin embargo, él provenía de un pasado totalmente anodino. Y la lógica es que, según su infancia y pasado, no hubiera llegado a ser nadie en la vida. Era una persona totalmente, no voy a decir despreciada. Despreciada sí, pero no despreciable, que es otra cosa, ¿no? Sino que era una persona anodina, que no, un pequeño pastorcito de las aldeas así, que va a venir un hombre sumamente importante. E incluso veremos cómo ha sido marginado y despreciado en su propia familia, en su propia infancia, y no ha tenido una vida normal. Y David era destinado a vivir una vida mediocre, marginada, sin embargo va a romper con esta maldición o este círculo vicioso, ¿no? En el cual mucha gente nos podemos sentir o se habrán sentido en la vida, ¿no? Yo soy pobre, vivo en un barrio pobre, mi padre divorciado, mi pasado fatal, entonces resultado tengo que ser lo mismo después. Es verdad que muchas veces personas pasan por una especie de círculo vicioso, ¿no? Lo que hicieron los abuelos lo hacen los padres lo hacen la gente y crían hijos de la misma manera, divorciados, separados, confusos y pobres y llenos de deudas y a fin se repercuta la especie de maldición, ¿no? sobre la vida de uno. Y David hubiera podido ser uno de ellos, pero David va a atribuir sin equivoco
a su fe en Dios, y la fe va a llevarle al éxito total, porque Dios tiene un plan para David como Él tiene un plan para ti. Y eso es muy importante que entendamos esta mañana. Curiosamente era una mezcla de artista y de guerrero también. Era un poeta y un constructor, uno que edifica. Como músico compuso la mayoría de los salmos. Después de 3000 años, nosotros seguimos cantando estos salmos a veces, o leyéndoles, o dejándonos inspirar por él, ¿verdad? Su abuela era una prostituta. Su pasado familiar era un desastre, su padre y sus hermanos le odiaban, un líder religioso a quien tenía plena confianza le decepcionó por completo, y sin embargo salió de todo ello para llegar a ser un esposo, un padre, un amigo, un hombre justo y sabio, un líder que ha sido apreciado por muchos. Salió de la nada y sin embargo venció a un gigante. Todos tenemos gigantes en la vida en la cual enfrentarnos, y eso lo veremos en una de estas predicaciones, y nos hablaremos concretamente sobre esta historia y veremos tantas cosas que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Y a través de su experiencia David demostró también pues ser lo que Dios quería que fuese, y gracias a su fe en Dios pudo derrotar a este gigante que se presentaba a él. Edificó un reino temido por sus enemigos y sin embargo se dejó vencer por sus impulsos interiores. Contradicción total. Un vencedor en muchos aspectos en el liderazgo de un pueblo, y se deja derrotar por la belleza de una mujer. Y así llega un momento de su vida donde estaba arriba del todo, aclamado, venerado por todo el mundo, y después donde tuvo que morder el polvo literalmente, derrotado por su pecado, una ruina espiritual, una ruina emocional y una ruina familiar que costó la vida de gente por su locura. Pero eso no se paró ahí, porque nos va a enseñar también cómo su ejemplo nos va a enseñar cómo levantarnos después de una derrota y recobrar el sentido común en el Dios de misericordia cuando alguien lo ha perdido todo, y volver a remontar la corriente en el nombre de Dios, y volver a levantarse y volver a recuperar una vida que Dios ha previsto para nosotros. En esta estatua de David memorable lo vemos así descrito y hecho, ¿no? Que todo el mundo va a visitar esta estatua donde está expuesto. Pero también hay otros que han escrito canciones sobre David. Y un tal Leonard Cohen, no sé si habéis oído hablar de este cantante actual, que canta también una canción que todos conocemos, se llama Aleluya. Aleluya, aleluya. Más o menos así, ¿no? Si uno se presta atención a las palabras, verá que habla justamente de David, de esta experiencia del rey David, una canción sobre David. Así que, ¿por qué estudiar la vida de David? Pues David nos revela muchísimas cosas sobre nosotros mismos, porque su naturaleza humana es semejante a la nuestra. Nuestras caídas, nuestras desgracias, pero cómo Dios puede hacer algo maravilloso con cualquiera de nosotros. Y eso es lo que queremos destacar esta mañana. En muchos momentos en estas prédicas podremos sentirnos identificados plenamente con David. Por eso podemos decir, yo soy David. Yo soy este hombre ahí. Este hombre que no se le daba un duro por él, que no servía para nada, pero que Dios ha elegido para una tarea, para algo específico. Y tú tienes que pensar lo mismo de ti mismo. Tú tienes que empezar a pensar de esta manera. Leemos al comienzo oficial de la historia de David, que encontramos en 1 Samuel, capítulo 16.
Y dice así: Samuel tomó el cuerno de aceite y derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí, frente a sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Qué bonito, ¿no? De repente hay un día en la vida de David donde todo cambia, porque recibe una bendición específica de Dios sobre su vida. Recibe el Espíritu Santo. Es interesante de ver que en el Nuevo Testamento tenemos el bautismo del Espíritu Santo descrito en los Hechos de los Apóstoles, y vemos que todos los creyentes en Cristo Jesús reciben el Espíritu Santo. No así en el Antiguo Testamento, que era una cosa dada a persona particular para ejercer una función específica. Dios había elegido a algunas personas en particular para hacerlo. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento todos los que crean tienen el Espíritu Santo y pueden recibirlo. Amén. Entonces no es exclusivo. En el Antiguo Testamento sí era muy particular, el otro que Dios elegía. En el Nuevo Testamento es otra cosa. Esta bendición está para ser derramada sobre todos nosotros. No hay elección específica para uno y desechar al otro. ¿Ok? O sea que todos los que quieran pueden recibir la bendición de David sobre ellos. Y por eso es muy importante que tengamos esta idea, ¿no? Y en los Hechos de los Apóstoles, entonces, encontramos la misma idea. Dice aquí, ¿pasa? ¿Sí? En los Hechos lo describen así, ¿no? Dice: levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y después más tarde dice: porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, murió, durmió. Por tanto, hermanos, sabéis que, y así sigue la idea del Nuevo Testamento, servir el propósito de Dios en su generación. Dile a tu vecino ahí al lado: ahora te toca a ti servir a Dios en esta generación. ¿Ah? A mí me da que dijiste algo más, ¿no? Porque duró mucho más que esto, ¿verdad? Esta conversación. ¿Ah? Tampoco te excedes, pero dile exactamente, ¿no? Ahora te toca a ti servir a Dios en tu generación, en nuestra generación, en nuestro siglo. Ahora mismo somos los Davides de hoy en día, ¿vale? Debemos de serlo. Por eso es importante que veamos lo que nos dice estos textos y la vida de David a nosotros. Servir los propósitos de Dios en nuestra generación. Quiero ser un hombre o una mujer según el corazón de Dios, conforme a lo que Dios quiere. Alguien cuya vida te satisface, alguien cuya vida trae gozo al corazón de Dios. ¿No es tu deseo esta mañana? ¿Eh? Que tu vida sea una vida hecha a la gloria de Dios, y que Dios pueda mirar y decir: wow, qué bonito, qué contento estoy de decir de Pablo, de Pedro, de Juan, de Eduardo. Y cuando Dios nos mira y nos contempla desde el cielo, o está ahí al lado nuestro, pueda sentirse gozoso, como aquí en este texto, ¿no? He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Y el corazón de Dios se llena de gozo cuando ve esto y siente esto. Y hoy quiero que cada uno de los miembros de esta iglesia tengamos este deseo de servir a Dios en nuestra generación, y hacer hombres y mujeres que han entregado sus corazones a Cristo y que quieren destacar en este siglo. Cuando digo destacar a los ojos de Dios. Y ahora vamos a ver lo que significa eso. Porque uno tiene una manera de
¿cómo se dice?, medir el éxito de uno según la medición de este mundo. ¿No crees? Nosotros medimos el éxito de una persona y podemos medirlo con varias cosas. Su riqueza, su poder, su posición social, su dinero, su inteligencia, su influencia y su no sé qué. Y en las iglesias trasladamos este tipo de medición también. En la grandeza de su iglesia, el número del coro, el equipo que tiene y 1000 cosas, y el número de CIA que hay. Yo no sé si Dios mide de la misma manera, no creo, ¿verdad? Dios no mide las cosas de esta misma manera. Y la medición de Dios es muy diferente a la nuestra. Y vamos a verlo. Así que 4 pensamientos que vamos a ver. Primero, Dios siempre tiene un plan más grande que nuestro pasado. Eso lo vamos a ver hoy también. Es decir, que Dios tiene un plan para ti que no tiene nada que ver con tu pasado. Tu pasado está muerto y ahora tu futuro está en Cristo y en Dios. Amén. Vamos a verlo. Y Dios tiene una perspectiva completamente diferente sobre las cosas y sobre la evaluación de nuestro éxito o no. La próxima vez veremos, Dios tiene un proceso para una preparación y después Dios provee un poder que abre posibilidades infinitas a cada uno de nosotros. Veamos entonces, Dios tiene un plan más grande que el peor de nuestro pasado. Lo vemos en Samuel. Dice el texto, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Yo no sé si ustedes conocen un poquito la historia. Si no, vengan a los estudios, por favor. Martes a las 8, miércoles a las 10 de la mañana. Martes a las 6. Martes a las 6, sí. Miércoles a las 10 y a las 20. Miércoles por la mañana. Ya hablaremos de eso. Entonces, sí, porque es interesante saber dónde situar la historia de David, en qué contexto estaba y cómo surgió la historia de David. Pero bueno, llega un momento donde Samuel es el profeta, es el hombre de Dios. ¿Hasta cuándo le dice Dios a Samuel? Entonces, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, que era el rey de la época, después que yo lo he desechado para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Wow, eso sí que es un plan, bien preciso, bien preciso. La vida de David comienza con el hecho de que Dios tenía un plan para su vida. David soy yo, somos nosotros. Tu vida comienza cuando descubres que Dios tiene un plan para ti. Hay una razón por la que tú vives. Dios la ha prevista. Ahora es el momento para nosotros de entrar en este plan. Veamos el contexto. Saúl es un hombre de Dios, reconocido por el pueblo de Israel. Entra en la escena del Antiguo Testamento durante el tiempo de los jueces. No sé si los que tienen un poquito de conocimiento sabrán de qué estoy hablando. Un tiempo donde no había reyes en Israel, ya que Dios mismo era el que debía de dirigir este pueblo. Dios había dado con Moisés las leyes, había dado las recomendaciones, o las leyes, todo en el Deuteronomio, tenemos el Levítico, tenemos un montón de leyes. El pueblo sabía perfectamente cómo tenía que comportarse, cómo tenía que ver. La enseñanza estaba ahí, estaba, como se dice, enseñado de padre a hijos. Y cuando el pueblo de Israel sale del desierto y conquista la tierra prometida con Josué, se establecen todas las tribus en su territorio y van a formar el pueblo de Israel en su conjunto, pero cada uno de forma independiente está ahí ocupando la tierra. Y Dios era el Dios de esta gente. Y no necesitaban un rey político que les mandara y que les dirigía en cualquier cosa. Entonces,
todo iba bien, pero cuando ellos se apartaban de Dios, rechazaban a las normas de Dios y querían hacer las cosas como ellos querían, automáticamente era invadido por pueblos extraños, los filisteos, ¿no? Famosos, que estaban siempre acechando, y otros pueblos venían a invadir, cogían las cosechas y se largaban. Entonces siempre estaba en conflicto con los pueblos vecinos cada vez que se apartaban de Dios. Entonces Dios tenía que mandar a un juez, una persona adecuada que venía a literalmente ser como el Mesías del pueblo, a salvar su pueblo de esta tiranía. Y una vez fue una mujer, una vez fue un hombre, y siempre fueron gente muy, muy raro, muy, muy curioso, ¿no? Que Dios invadía con su espíritu y de repente se servía de esta persona para liberar al pueblo y devolverle la cordura a la gente. Y cuando la gente volvía a Dios, todo iba bien. Cuando se apartaban de Dios, otra vez pasaba. Y con Samuel pasa lo mismo. Samuel es el último juez de este grupo, de este tiempo, y entonces vemos como el pueblo también otra vez se aparta de Dios, no quiere saber nada, y Samuel grita, Samuel profetiza, Samuel enseña, Samuel es el hombre de Dios que se presenta para recuperar al pueblo, es decir, no hagáis lo que siempre habéis hecho, dejar fuera a Dios de vuestras vidas. Es exactamente lo que están haciendo las sociedades modernas hoy en día. Sociedades modernas que han quitado a Cristo de la enseñanza básica, han quitado a la religión, han quitado a todo lo que se parece a Jesús, y vas en la televisión, oyes los discursos, nunca aparece nada sobre Dios, sobre sus leyes, sobre su moral. Y así pasa lo que pasa. Y estamos en tremendo peligro de confusión, ¿saben? Y yo no digo que tenemos que proclamar una religión, te digo que tenemos que volver a proclamar a Jesús, el Jesús de la Biblia. ¿Ok? Entonces, es el momento de despertarnos y de lanzar este grito. No os apartéis de lo que Dios ha dicho, del Evangelio de Jesucristo. No os apartéis de Él. Y esa es la época donde el pueblo justamente otra vez se aparta. Y cuando se aparta el pueblo, de repente dice, ¡ay, necesitamos un líder! Y el pueblo va a solicitar a Samuel, y va a solicitar a todo el mundo, se va a poner de acuerdo para elegir a un rey. ¿Por qué? Porque las naciones alrededor del pueblo de Israel tenían sus reyes, sus mandatarios, su jerarquía, que dominaban a los pueblos, y decían, nosotros también queremos eso. Nosotros queremos un rey que nos domina, un rey que nos va a mantener unidos y que va a dirigir nuestras vidas. Entonces van a buscar un rey. Han dejado los valores enseñados por Dios, sus leyes, y querían establecer un sistema político, humano, jerárquico. Es curioso, ¿no? Esto. Y inventado por ellos al ver lo que pasaba en las otras naciones. Un rey al cual venerar, servir, y así nos sentimos más en seguridad. Es un poco lo que pasa en muchas naciones, ¿verdad? Hay una razón por la... y entonces este rey justamente va a ser elegido entre los hombres, entre la gente, y van a buscar una especie de Cristiano Ronaldo, porque el que más popular es, tiene que ser él, ¿verdad? Y entonces, sin despreciar a Cristiano Ronaldo, que hace bien lo que está haciendo, pero bueno, no sé si serviría como rey de España, no lo sé, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo van a elegir por su belleza, su fortaleza, su ímpetu, su carácter de líder, y en fin, con todos los atributos humanos que le podemos desear y dar, lo van a elegir a él como personaje para liderar al pueblo. Un hombre súper carismático, con dones de liderazgo muy visibles, y así que ponemos a Dios de lado y preferimos someternos a este personaje.
Poco tiempo después, la nación va a caer en la crueldad, la injusticia, los pobres van a ser olvidados dentro de la nación, va a haber una idolatría hacia dioses ajenos y va a ser un caos total. Samuel va a intentar hacerle volver a los valores de Dios, al arrepentimiento continuamente, pero Saúl está vacío en su interior, solo es apariencia. Y hay toda una historia de contradicción en esta vida de Saúl que es absolutamente terrible, que no la podemos leer. Y cuando Dios llama a Samuel a ir a la casa de Isaí, por este texto, para ungir a un nuevo rey, Samuel dice: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa me matará. Para que vean un poquito la tensión que había dentro de este pueblo. No había libertad. Era como bajo Franco, ¿no? Los que han conocido eso, o cualquier régimen dictatorial, porque la gente prefiere tener esto que la libertad y someterse a la regla de Dios. Entonces caemos en un régimen dictatorial donde no se puede decir, donde hay miedo, donde hay gente que se chivan, ¿no? Y donde se crean más divisiones todavía, más miedo. ¿Puedes intentar un poquito vivir bajo la Alemania nazi? Bueno, yo solo veo estas películas me siento nervioso, me pongo nervioso. ¿No, ustedes no? Digo, oh, fíjate, y ves a los judíos y ves a incluso los que les apoyan, que están viviendo en continua tensión. Incluso los mismos que hacen parte del partido los ven como tensión. Siempre dicen, no sé qué mañana va a pasar, alguien me delata, alguien dice algo feo de mí y estoy colgado, ¿no? Es terrible vivir en una sociedad así, ¿no? Y yo veo a ancianos españoles que dicen, bueno, nosotros hemos vivido eso también, ¿verdad? Sabemos lo que es este tipo de dictadura, ¿no? Wow. Entonces vivían este ambiente, ¿no? En este momento, cuando Dios le dice a Samuel, vete ahí y llámale y vamos a hacer algo. Entonces Samuel tiene miedo, está en este régimen de medio terror, ¿no? De este régimen terrible, ¿no? Me matará. Reino de terror, de miedo, de fascismo terrible que se había instalado en Israel. Una sociedad donde la gente se denuncia unos a otros, donde tienen miedo, a cada uno trata de salvarse de sí mismo y vive por sí mismo para salvarse a sí mismo. Algo terrible para la nación, pero también terrible para Samuel. Samuel quería otra cosa de su pueblo. Samuel tenía en su corazón otra idea de lo que Dios quería hacer con este pueblo. Y entonces sufre, se lamenta. Samuel llora en su interior día tras día. Y eso es interesante saber para ver. Samuel llora porque intentó varias veces hacer entrar a este hombre en razón y no hay manera. Y siempre viene lo mismo. Samuel ha predicado, ha anunciado, ha hablado personalmente a Saúl sin éxito. Y Samuel sufre terriblemente por Saúl. Y llega un momento donde Dios le dice, ¿hasta cuándo te lamentarás? Fíjense bien que no le dice, ¿por qué te lamentas? Dios sabe por qué te lamenta Samuel. Y sabe que la situación es lamentable. Es para lamentarse, de verdad. Y sabe, Dios no es indiferente a nuestro lamento cuando nuestro lamento es correctamente situado. No sé si me habéis entendido. Cuando nos lamentamos por cosas que realmente hay que lamentarse. Hay que lamentarse por esta sociedad que se va al traste. Hay que lamentarse por los pobres, por los que pasan por desgracias, por los enfermos, por tantas cosas, pero ante todo hay que lamentarse por los que no conocen a Dios y los que se pierden así, los que están apartados de la gracia de Dios, los que no reciben, los que no quieren saber nada de Dios, ¿saben? Hay que lamentarse, hay que sufrir de ello, ¿verdad? ¿Acaso nosotros nos lamentamos por los que han abandonado a Dios? Los que quizás hemos conocido en esta iglesia y que no están más porque se han vuelto al mundo. ¿Nos lamentamos por eso?
La iglesia de Jesús es una iglesia que sufre por los perdidos y que sufre con los que sufren, como dice el texto. Y Dios interviene en un momento dado y dice, ¿hasta cuándo te lamentarás? Hay gente también que se lamenta por su vida pasada, por su situación, porque han caído en el pecado. También jure. Y son lamentos justos, vamos a ver. No digo que están erróneos y que se lamenten por tontería, no, se lamentan y bien hacen de lamentarse, pero llega un momento donde viene a tu vida y dice, vale, pero ¿hasta cuándo te vas a lamentar? ¿Vas a seguir así toda la vida? ¿Cuántos años más te vas a lamentar? ¿Cuántos años más vas a tener rencor y amargura en tu corazón? Es hora de levantarte, de llenar tu cuerno de aceite y de cumplir lo que yo tengo para ti. Dítelo a ti mismo esta mañana. Es hora de parar de lamentarte, de levantarte, de llenarte del Espíritu de Dios y de cumplir lo que Dios quiere para ti. Cual sea tu situación y las cargas que hay que sobre ti, sepas una cosa: mi plan para ti es más grande que el peor de tu pasado. ¿Ah? Y sobre tu corazón, agárrate a Dios. Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Cuál seas tú y cuál ha sido tu pasado, Dios tiene un porvenir que no tiene nada que ver con tu pasado. Porque Dios tiene en mente algo grande para ti. ¿Sabes? Dios tiene un plan, un propósito para tu vida. Seca tus lágrimas y cambiará tu tristeza en gozo. Dios se complace, ¿saben?, en transformar la perfecta debilidad en perfecta fortaleza. Él lo hace. Saúl llegó, estaba fuerte, poderoso. Al lado de él había muchos fuertes también, instruidos y poderosos, que Dios hubiera podido elegir, o que Samuel más bien hubiera podido elegir. Pero Dios se complace en un jovencito que está guardando las ovejas en un campo alejado de todo, mandado por sus padres, por su padre, mientras que los otros están en casa, ¿ver? Al lado del padre, él, que se vaya por ahí. Y cuando vemos que cuando se presenta Samuel a casa de Isaías, Isaí le dice, esos son mis hijos, pum, un montón de ellos. Pero justamente el que Dios quería no estaba ni ella. Parece que Isaías se había olvidado de él. Era el hijo olvidado, el hijo que uno no quiere demasiado ver. El hijo más alejado de todo, el que está tirado por ahí. Después dice, cada uno de los héroes de la Biblia han sido simples hombres con tremendas fallas, con tremenda debilidad. Conocemos la historia de David, la veremos. Conocemos la historia de Abraham, que es igual, ¿saben? Un hombre así, que un momento dado en su vida, después de haber sido llamado por Dios, de haber sido conducido en grandes victorias con Dios, haber pasado mucho, va a cometer unas cosas totalmente aberrantes, ¿no? Va a decir que su mujer es su hermana, no sé, y casi la va a entregar a otro rey que hay por ahí, porque tiene miedo de su vida y no que sé. Hay historias realmente absolutamente escabrosas en la vida, ¿no? Y dice, eso es el hombre de Dios, eso es el hombre que es un ejemplo para nosotros de fe y tal, y le ves en circunstancias absolutamente horrorosas, ¿eh? O sea, cualquiera que haría esto en día estaría crucificado, vamos, es terrible, ¿no? Digo crucificado por la opinión pública, digamos, ¿eh? Y entendemos eso, ¿no? Y Abraham es así, se sirvió de su esposa de manera terrible, pero vino después a ser el padre de una nación por la gracia de Dios. Moisés igual, conocemos la historia de Moisés, empieza su ministerio matando a alguien en una reyerta. Y va a tener que, en una pelea, ¿no? Y huye en el desierto diciendo, se acabó para mí. Y durante 40 años
va a arrastrar esta historia sobre sus hombros, apartado de todo. Si soy un desgraciado, no valgo para nada. Hasta tal punto que ni siquiera cuando tenía que hablar, tartamudeando, no podía ni hablar. Y después de este tiempo Dios le encuentra, Dios, su gracia entra en él, el Espíritu de Dios entra en él y va a ser el líder de una nación, va a liberar en Éxodo, conocemos la historia, va a liberar a su pueblo de la servidumbre, conducirá a este pueblo hacia Dios en el desierto, en situaciones totalmente adversas, terribles, y va a recibir de parte de Dios la ley de Dios, la va a instruir. Moisés es uno de los personajes más grandes del Antiguo Testamento, es extraordinario. Un hombre destruido por su carácter violento, con una dificultad terrible a la hora de expresarse, transformado por la gracia de Dios. Dios tiene un plan para Moisés. ¿Qué decir de Pedro? ¿Qué decir de Pablo? Dios necesita a uno que va a levantarse delante de todo el mundo y va a proclamar su nombre en voz alta en la plaza de Jerusalén. Puedes imaginar, Dios dice, yo necesito a alguien, ¿no?, que me va a predicar en la plaza. Si fuéramos nosotros hubiéramos buscado cualquiera, pero a Pedro ni hablar. A este bendito, ¿no?, a este que tiene un carácter así salido un poco, ¿verdad? Pero que niega a Jesús 3 veces ahí cuando viene la dificultad. Y sin embargo, Dios lo va a tocar su corazón, transforma su corazón, hacer de él un hombre que se va a levantar de repente en medio de la gente y a predicar el nombre del Señor. A pesar de los religiosos, de los líderes religiosos, a pesar de los romanos sanguinarios, a pesar de que poco antes habían crucificado a Jesús, la tensión era total. Pedro se levanta en medio de todo el mundo y le dice a la gente, ustedes han crucificado a Cristo. ¿Qué fuerza ha entrado en este Pedro? ¿Qué decir de Pablo? Lo mismo. Dios necesita a uno que vaya a predicar a las naciones, a llevar el Evangelio mucho más allá de lo que uno puede imaginarse. Y va a elegir a uno que es sanguinario, que es terrible, uno que se había recreado viendo la sangre de un humilde Esteban apedreado por su fe. Y uno que va a subir sobre su caballo para a poner en la cárcel a los cristianos, lleno de odio. Dice, su corazón estaba lleno de odio. Y de repente Cristo le va a tocar de tal manera que se va a humillar, va a morder el polvo, pero el buen polvo, ¿no? Que transforma las vidas. Y entonces se levantará y va a ser el Pablo que conocemos, que nosotros estudiamos sus escritos, el Pablo que va a decir el amor es. Capítulo 13 de los Corintios. Un hombre lleno de odio, de rencor, que estaba respirando el odio, dice el texto. De repente un día va a escribir el pasaje más bello sobre el amor. Este pasaje que leemos en todas las bodas. Corintios capítulo 3. El plan de Dios es más grande de lo que podemos pensar y es mucho más grande que tu pasado. Y lo que Dios quiere hacer contigo va mucho más allá de lo que tú puedes imaginar. Solo déjate llevar por Él. Dios tiene en perspectiva diferencias de la nuestra. Si para terminar esta segunda parte, nosotros juzgamos según las apariencias. ¿No es así? Él no. Vivimos en la época de la imagen, donde la imagen lo es todo. ¿Sí? Isaías y los ancianos de la ciudad ven llegar a Samuel, tienen miedo de repente, y en este tiempo de maldad la gente tiene miedo de los hombres de Dios, de un mensaje que condena. Y cuando les hablas de Dios, a ver si Dios me va a condenar. Es interesante esta primera parte. Dice Samuel, hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz?
Y él dijo, en paz he venido a ofrecer un sacrificio al Señor. ¿Sabes lo que significaba eso? Ofrecer un sacrificio al Señor. Es como uno viene y dice, bueno, ven aquí y voy a hacer un banquete para todos ustedes. Era así. Porque venían con un novillo, lo mataban y lo comían entre todos. Dicen, vamos a hacer una comunión delante de Dios, vamos a recrearnos y vamos a alabar a Dios a través de sus sacrificios, y vamos a comérnoslo todos y va a ser una fiesta. La gente venía, este hombre de Dios viene a condenarnos, nos viene a atacar, ¿no? Y cuando ve las intenciones de Samuel son totalmente diferentes. Y eso es extraordinario, ¿no? Samuel consagró también a Isaí, a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Que vengan ustedes también. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. ¿Ah? Porque Samuel también vivía con estaba contaminado por la imagen. ¿Ah? Dice, wow, qué pinta tiene este. ¿Ah? Qué buena pinta tiene este tío. Así es. Y Samuel declara, en paz he venido a ofrecer un sacrificio, es un tiempo de regocijo, de comer juntos en paz y en comunión delante del Señor. Y Dios no quiere amargarnos, sino liberarnos, que eso es la gran noticia, ¿no? Dios no quiere con su mensaje hacia ti aplastarte y destruirte. Dios quiere transformar tu vida y hacer que tu vida sea una fiesta de verdad. Es diferente. Viene la elección. Van a desfilar uno a uno los hijos de Isaí, cada uno más fuerte, más grande, más poderoso. Y sin embargo Dios dice siempre a Nebar, este no será. ¿Por qué? Porque Dios no ve las cosas como nosotros. Y Samuel se deja llevar por la apariencia de las personas, pero de repente Dios le dice a su corazón, no miras esto. Este no es. El hombre ve lo externo, la fuerza, la belleza, la riqueza, el poder, pero Dios ve al corazón. Nosotros nos dejamos distraer por lo externo, deslumbrar, literalmente, y no vemos lo que hay en realidad. ¿Sabe? Es como los ladrones de cartera, o carteristas, ¿no? Se llama así. Que van y te atraen la atención, ¿no? O te chocan, o no sé qué, hacen algo, y mientras tú estás distraído mirando lo que ha pasado, ponen la mano dentro del bolsillo y se llevan el smartphone y el bolsillo y todo. O los magos trabajan así. En este caso es para simplemente pasar un buen rato, ¿no? Entonces te llevan a que tú te fijes en una cosa mientras que con la otra cambian las cosas. Te fijas en una carta mientras ellos cambian la carta, ¿no? Siempre hay trucos en todo eso y los hay que son realmente buenos en esto, ¿eh? Es verdad que nos engañan como nada, ¿no? Pues las apariencias son así, son engañosas. Y es así. Ambas atraen nuestra atención hacia lo que no tiene importancia, que no tiene valor y que no viene a cuenta, mientras efectúan la magia o el robo. Dios le dice a Samuel, vuestra naturaleza humana les lleva a poner vuestra mirada en cosas que no tienen valor. Os dejáis atraer por cosas que no tienen sentido y no tienen valor. Y yo veo las cosas de forma distinta. Lo peor es que mientras hacen esto, o hacemos esto, el diablo nos roba nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros dones, y nos distrae del plan que Dios tiene para con nosotros. Y nos atrae sobre las cosas vistosas de este mundo, sobre este coche maravilloso, sobre esto que tengo que tener, y todos los días tenemos anuncios en la televisión que nos hacen felices, o que pretenden hacernos felices si tenemos las cosas que ellos nos presentan, ¿no es así? Y así que vamos corriendo detrás, y nos dejamos distraer sobre estas cosas, y nuestros deseos están portados hacia ellos, y así el diablo nos roba nuestro tiempo, nuestro dinero, y nos roba el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros en particular. Dios te ha dado talentos, te ha dado recursos, te ha dado inteligencia,
Y lo hizo porque tiene un plan para ti, para que le glorifique a Él y no a ti mismo. Pero no te olvides nunca que Dios no se interesa especialmente en lo que puedes hacer, sino en lo que tú eres. Dios no se interesa en lo que puedes hacer, sino en lo que tú eres. Dios se interesa en el estado de tu corazón. Y vivimos en la época de la imagen. La gente quiere dar una buena imagen. Los políticos se pelean, tratan de dar la mejor imagen de sí mismo, pero no sabemos cómo es su corazón. La gente es atraída por la imagen, como por ejemplo, el hombre fuerte, el hombre líder, el hombre gracioso, el hombre poderoso. Es una expresión, ¿no?, de todo lo que uno quiere. Pero ¿qué tiene en su corazón? Esa es la pregunta, ¿no? No lo vemos, no lo sabemos. La imagen es y cuando uno busca la imagen, y es el deseo de todas las chicas y todos los chicos, muy jovencitos ya, ¿no?, de aparentar bello, fuerte, poderoso, gracioso, y todo el mundo quiere destacar, ¿no?, ser más que el otro. En fin, esta carrera a la imagen, y vemos como las redes sociales están totalmente contaminadas por este deseo de enseñarse a sí mismo, de mostrarse en la mejor imagen de uno. Y la expresión más fuerte y más abyecta de este fenómeno es la pornografía, que se complace solo en el exterior y desecha lo interior, y lo desecha una vez haberse servido de lo exterior. Pero Dios ve el interior. Dios ve lo que hay dentro. Y David en el desierto, en la soledad con Dios, exclama en el Salmo 139 que hemos leído, primer versículo, dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya las sabes todas. Imagínense este David, solo en el desierto con sus ovejitas ahí, despreciado y abandonado por todo el mundo. Está ahí sentado, jovencito ahí. Nadie le conoce, nadie sabe nada, y sin embargo su corazón está dirigido en lo bueno, en lo correcto, porque dice: oh, yo sé que tú me conoces, sé que a ti no te vale si soy alguien para la gente o no, para ti sabes lo que hay ahí dentro. Y tiene una intimidad con Dios personalmente que es extraordinaria. ¿Veis a David cómo es? En su corazón. Y al final del Salmo dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame el camino eterno. No es extraordinario. Dice, al final de todo dice: Señor, yo quiero ser aún mejor para adentro, ¿no? Quiero que me conozcan, quiero que tú limpies mi vida, quiero que limpies mi interior, porque lo que quiero es que mi corazón esté totalmente nítido delante de ti. Nadie puede pretender ser perfecto delante de Dios, pero Dios, cuando tenemos esta actitud, derrama su misericordia en nosotros, porque Cristo ya murió por eso, ¿sabes? Y Dios te ama, y Dios te quiere llenar de su gracia y de su perdón en tu vida. No vives por lo que dice la gente de ti, sino por lo que Dios dice de ti. Así la gran diferencia. Para terminar, quiero enseñar esta fotografía. No sé si conoces Leslie Velázquez, seguramente la habéis visto en el YouTube o en las redes sociales. Esta cara suena conocida. ¿Saben ustedes? Esta chica es una joven cristiana que fue reconocido, sin embargo, por la ONU para ser embajador de paz. Tiene 24 años.
es enferma de una enfermedad incurable y solo 4 personas en el mundo tienen esta enfermedad, así que no le van a dedicar mucho tiempo para estudiarla. Está ciego de un ojo y hasta los 15 años tuvo que soportar todo tipo de rechazo, de desprecio. Y a esta edad descubrió un video en YouTube declarándole como la mujer más fea del mundo. Y estaba escrito, esta mujer es la mujer más fea del mundo. Y millones de personas vieron su fotografía con este letrero debajo. Ha sido considerada como la mujer más fea del mundo. Yo no sé cómo ustedes se encontrarían si de repente mañana en el YouTube o en el Facebook millones de personas ponen comentarios debajo de vuestra cara diciendo es el hombre más feo o la mujer más fea del mundo. O la mujer más estúpida y más tonta del mundo. ¿Cómo se sentirían ustedes? Pues sí, fue declarada la mujer más fea del mundo. Y millones de personas pusieron comentarios despreciables sobre ella. Más tarde en su biografía que escribirá: Dios me enseñó que en mi interior hay una belleza que nadie puede ver, pero que Él ve. Y me lo dijo. En un momento de intimidad con Dios, Dios le reveló, dijo: mira, tú sabes, yo estoy contigo porque veo lo que está dentro de ti. Desde entonces abrí mi vida a Cristo, a Dios, y cada día que despierto doy gracias a Dios por haberme revelado esto en mi interior. Encontré la paz verdadera, no por lo que me dice la gente de alrededor, sino por el amor incondicional de Dios hacia mí. No son la gente que me ve, sino lo que Dios ve en mí, que produce esta paz en mi corazón. El año pasado entonces fue nombrado embajador de paz de las Naciones Unidas, fue invitado a la Casa Blanca por Obama. Es máster, tiene un doctorado en psicología y ahora visita a los colegios donde miles de niñas y jovencitas oyen su testimonio y aprenden a través de su testimonio a no tener un deseo de la imagen, sino a buscar una transformación en sus corazones y hacer en su interior otra cosa. ¿No es extraordinario? Dios está utilizando a esta persona y haciendo de ella algo extraordinario para su reino. ¿Sabéis? Es el tiempo para nosotros de ponernos delante de Dios y decirle: Señor, examíname en mi corazón. Lo que quiero es estar totalmente íntegra contigo. Es la única cosa que me preocupa. Y ser como David. A pesar de su pasado, a pesar de su entorno, a pesar de ser nada, Dios va a hacer de él un campeón de Dios. Que el Señor os bendiga esta mañana.